En el año 2013, una producción televisiva llamada Real or Magic recorrió algunas ciudades de Estados Unidos presentando la magia de David Blaine a varias celebridades. Al final de este documental, David ejecutará una hazaña tan increíble que hasta el día de hoy sigue siendo considerada uno de los actos de magia más imposibles de explicar. Este vídeo no tan solo es para entreteneros, que también por supuesto, y para mostraros un genio, sino también para pedir ayuda. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Pero esto qué es? No hay una prótesis, al menos yo no he visto ninguna prótesis. Se ve muy real. Ricky Gervais lo está tocando. Hay movimiento del brazo, por lo tanto una prótesis no puede ser. Creo que es su brazo real, no creo que haya hecho una especie de... como de funda. Blaine, imperturbable, pasará una enorme aguja por su brazo, dejando al actor Ricky Gervais y a todos los que vieron el especial por televisión estupefactos ante lo que estaban viendo. El mago enmascarado tiene una explicación, pero que no se ajusta a lo que se vio en las pantallas. Las imágenes muestran a Blaine claramente con la aguja a través del brazo. Incluso podemos ver la aguja tratando de salir por el lado opuesto, estirando la piel y saliendo sin dejar algún rastro de lesión. Este truco es tan increíble que hay quienes están convencidos de que la única manera de realizarlo es gracias a la ayuda de entidades espirituales, quienes otorgarían al mago el poder para manipular la materia. Después de ser enterrado por una semana, sabía que tenía que hacer algo mucho más peligroso. See, it really looks like it's almost... Yeah, it's in there. Okay. You can see the bottom. Is it possible to see through the cut? See it come through? Yeah. Oh, you know what you could do? Here, you could pull it out for me if you want. Para revelar esta increíble ilusión tendremos que volver en el tiempo, para investigar el extraño caso de un fakir holandés. Mirin Dajo aseguraba que sus poderes los había adquirido en la India, en donde había aprendido los secretos de místicos y fakires. Él podía ser atravesado por completo por un sable y sobrevivir a esto sin el más mínimo gesto de dolor. El fakir holandés aseguraba que unas voces en su mente eran las que le guiaban para realizar lo que él llamaba desmaterializaciones, y cuyo propósito era convencer a los hombres del error del pensamiento materialista, que pretende reducir la realidad únicamente a lo físico. ¿Pero acaso sabemos qué es la materia? Cuando la ciencia empezó a cambiar nuestra forma de entender el mundo, algunos científicos lanzaron una fuerte crítica a la religión, porque esta nos hablaba de una realidad que no podíamos ver. Hoy, cuando se habla de materia, comúnmente se piensa en átomos, y se tiende a creer que todo lo que existe está compuesto por estas partículas. Pero la ciencia ahora reconoce, con asombro, que estos átomos solo representan un 4% de toda la realidad existente, y sostiene que necesariamente debe existir otro tipo de materia desconocida que debería ser 6 veces más abundante que la materia normal, pero que no podemos percibir. A esto llaman materia oscura. Lleva ese nombre porque no emitiría luz, lo que quiere decir que es invisible para nosotros. Entonces, el mundo que creemos conocer, este fragmento de la realidad que aparece ante nuestros sentidos, es solo una pequeña fracción de un universo infinitamente más complejo de lo que jamás podríamos imaginar. Y aquellas partículas con las cuales creíamos que estaba construido el universo y que dan la ilusión de solidez, en realidad resulta que están prácticamente vacías, y que están regidas por leyes que confunden nuestra razón y que hacen que nuestra lógica al tratar de explicar esta realidad parezca poesía. Resulta que el vacío realmente no está vacío. Hay algo allí que es difícil de comprender, porque esta realidad cuántica está regida por leyes que van en contra del sentido común. Nuevamente tenemos la oportunidad a nuestro alcance de vivir la emoción más fundamental, el asombro ante el verdadero misterio. Esta emoción ha sido desde el principio la fuente del verdadero arte y la verdadera ciencia. El reconocimiento de esta verdad
debe conducirnos a una actitud humilde, que nos devuelva el respeto que le hemos perdido a la naturaleza. Aunque hemos aprendido mucho sobre los átomos, mientras más conocemos, más aumenta su misterio, y aún sigue siendo un enigma que nunca debería dejar de asombrarnos. ¿Cómo fue posible que billones de estos átomos, que son los mismos que componen las rocas, plantas, animales y hasta las galaxias, logran organizarse para crear un ser consciente que es capaz de hacerse estas preguntas? Iniciando el sistema, cargando todos los parámetros y arrancamos. Hola crack, yo soy Kike Booster. Mirin Dajo aseguraba haber tenido distintas experiencias paranormales y afirmaba ser invulnerable gracias al poder del espíritu sobre la materia. Empezó a ganar dinero en clubes y teatros en donde todas las noches ejecutaba el sorprendente acto de la espada. Según los espectadores, Dajo atravesaba órganos vitales como el corazón o los pulmones. Pero lo cierto es que no hay manera de corroborar esta información. Las radiografías que se hicieron en los estudios médicos posteriores no prueban que estos fueran realmente perforados. Para entender lo que sucedía, vamos a recurrir al psiquiatra Viktor Frankl, quien investigó el caso y en su libro El hombre doliente nos da algunas pistas. La espada que generalmente usaba Mirin Dajo era, más exactamente, un florete para esgrima. Esto quiere decir que no tenía filo. La hoja tenía forma cilíndrica y además punta roma. Entonces, al ser introducidos lentamente en el ángulo adecuado, el florete se va haciendo espacio entre los tejidos, órganos y vasos sanguíneos, que gracias a su elasticidad ceden sin sufrir algún daño. Consideremos también la poca sensibilidad de muchos de los órganos internos involucrados, lo cual explica la aparente impasividad en el rostro de Dajo, al tener un cuerpo extraño recorriendo su interior. Otro detalle sorprendente es que por lo regular no se le veía sangrar, aunque algunos testigos aseguran haber visto alguna pequeña gota de sangre alguna vez. Esto es porque, aunque sea muy cuidadoso, siempre es posible dañar algún vaso sanguíneo en el proceso. Para evitar alguna hemorragia, Mirin Dajo permanecía cerca de 20 minutos con el florete en el cuerpo, lo cual es tiempo más que suficiente para que algún pequeño flujo se coagulase. También podemos ver que el ayudante presiona la llaga al momento de retirar el estoque. Esto lo hacía para eliminar cualquier flujo inconveniente. Otro detalle a tomar en cuenta es que Dajo siempre se colocaba la ropa lo más rápido posible después de concluir el acto. En los análisis que hicieron los médicos se pudo percibir que durante los experimentos manifestaba cierta palidez, sudor y aceleración del ritmo cardíaco, lo cual implica que estaba pasando por estrés, aunque este no fuera reflejado en su rostro, que parecía imperturbable. Todos esos datos debemos tomarlos en cuenta. La invulnerabilidad del fakir holandés llegó a su fin después de que unas voces en su cabeza le habrían indicado que comiera una púa de acero para que fuera extraída luego quirúrgicamente. Mirin Dajo, obedeciendo a las voces, lo hizo el 11 de mayo de 1948, y la aguja fue extraída el 13 del mismo mes, pero 10 días después sus restos fueron encontrados yacientes sobre su cama. La autopsia revelaría que la causa habría sido una perforación de la arteria aorta, aunque su fiel ayudante y el médico que se encargó de la extracción de la aguja nunca aceptaron estos resultados. Para entender cómo fue posible que tanto Mirin Dajo como David Blaine pudieran atravesar su piel sin sangrar ni sentir dolor, tenemos que volver al futuro. David Blaine es sin duda uno de los magos que se toman la magia extremadamente en serio. Y cuando digo extremo, me refiero a que fue enterrado vivo, sumergido en agua helada sin respirar por 17 minutos. Y fue suspendido sobre Londres en una esfera de vidrio sin alimento durante 44 días. A diferencia de otros magos, Blaine desprecia el uso de ángulos de cámara complicados y por supuesto el CGI. En la introducción del documental, David Blaine dice:
La mayoría cree que el mejor truco que los magos pueden hacer es convencer al mundo de que lo imposible es posible. Pero cuando la magia es real y todo parece imposible, ese es el mejor de los trucos. Esta última frase puede contener la clave para encontrar la solución al enigma. En este documental no solo atraviesa su brazo, sino que también lo hace con su mano usando un picahielo. En un reportaje del 2014 para Telegraph, revela algunos datos de cómo consiguió hacerlo. En esta entrevista, Blaine confiesa estar obsesionado con la magia y revela que este es un truco antiguo, que para conseguirlo le tomó mucho tiempo. Empezó introduciendo una aguja de acupuntura y poco a poco se acostumbró a introducirla una y otra vez, hasta que empezó a sentirse cómodo con la sensación. Tuvo que esperar 12 años para que con la ayuda de la resonancia magnética pudiera encontrar el mejor lugar para realizar la perforación sin causar ninguna lesión. David Blaine nos dice que el proceso fue lento. No podía hacerlo todos los días, ya que si tocaba algún nervio, esto podría lesionar su mano. Progresivamente iba aumentando el tamaño de la aguja hasta que se dio cuenta que lo podía hacer con un picahielo. Esto no es tan difícil de creer, porque hoy podemos ver cómo la gente se hace perforaciones. Los que pasa por su brazo y otro en su mano. Seguramente todo fue monitoreado por algún médico y con el apoyo de la resonancia magnética lograron encontrar la mejor manera de hacerlo. Por eso elige el brazo, ya que en él se encuentran menos vasos sanguíneos que sortear, lo que hace que el truco sea menos complicado, sin dejar de ser impactante. La ilusión en este caso es que creamos que hay un truco, pero en realidad, como dice Blaine, el mejor truco es cuando la magia es real y todo parece imposible. Traducido quiere decir que la gente piensa que la magia son solo trucos, pero lo que David Blaine hace es real. Y esto es también lo que hizo Mirin Dajo y su asistente. Las imágenes de su espalda revelan varias cicatrices y agujeros que probablemente fueron fístulas fallidas, en donde sus intentos fueron bloqueados por huesos, nervios, órganos o algo demasiado doloroso para atravesarlo. Finalmente, Mirin Dajo tuvo al menos 4 fístulas que se extendieron completamente. Muy probablemente tuvo que vivir con piezas de metal insertadas a través de las perforaciones, para evitar que éstas se cerraran completamente. Así su asistente solo tenía que deslizar con cuidado los floretes a través de las fístulas en el ángulo que habían ensayado seguramente muchas veces. Y esa es la solución a esas dos enigmáticas hazañas. Ahora sí, muchas gracias por ver este video. Y siguiendo los consejos de Mirin Dajo, no dejemos que el materialismo desplace lo verdaderamente importante, que es la esperanza, la familia y el amor. ¡Feliz Navidad! Y como siempre digo, espera muchos más videos. Soy Kike Booster del futuro y estoy aquí para evitar consecuencias negativas en esta línea temporal. Hay registros de que Mirin Dajo no solo usó un florete para esgrima, sino también una espada de sección rectangular, que le atravesaba completamente el pecho. La mejor explicación para esta versión más extrema de la ilusión sigue siendo la teoría que se da en este video. Guiándonos de esta imagen de resonancia magnética 3D, Mirin Dajo y su ayudante debieron haber encontrado el camino más adecuado para atravesar el pecho sin dañar el pulmón. Puede verse en la espalda una cicatriz alargada, posiblemente sea un intento fallido por encontrar una ruta hacia el otro lado. Obviamente, hacer esto es una locura, y no necesito advertir que si alguien intenta imitarlos, debe estar aún más loco. Ahora sí, espero no haber alterado mucho esta línea de tiempo. Muchas gracias por ver y como siempre digo, espera muchos más videos.